Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Pez del Abismo. Pues en esta oportunidad, como ustedes saben, aquí difundimos siempre todo lo que es la literatura del terror, la ciencia ficción y la fantasía, pero también últimamente estamos entrando a otros tópicos y del mundo geek, por ejemplo, ¿no? Que me gusta mucho. Y en esta oportunidad tengo una invitada muy especial a quien quiero presentar en estos momentos. Ella es Daisy Sarabia y voy a pasar a leer su biografía. Isis Sarabia es licenciada y magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja actualmente como docente del curso de literatura japonesa moderna en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como docente del curso de investigación en la Universidad Tecnológica del Perú. Es además actual docente de literatura oriental en el Instituto Ornitorrinca y tallerista de literatura japonesa en la Asociación Cultural Satori. Pertenece al colectivo Tusanaje y es miembro investigador de la Red Latino e Hispano Americanista sobre estudios sinológicos en Costa Rica. Su tema de investigación es la literatura asiática y los estudios sobre inmigración china. ¿Qué tal, Daisy? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, por la... Pues les comento en este caso por qué elegí invitar a Daisy a este espacio, y es porque si le siguen en redes, ella es muy activa con el tema de la investigación, pero también de la influencia y todo lo que implica pues la cultura asiática en nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido diversos flujos de inmigración a lo largo de nuestra historia, ¿no? Colonial y republicana. Y hoy por hoy, pues ya es, como somos un país de todas las sangres, ya hablar pues de esta mixtura es prácticamente algo normal, ¿no es cierto? Cuéntanos por favor en todo caso, cuál es el fin de tu investigación? ¿Qué es lo que te motiva? Como tú bien has dicho, nosotros tenemos una presencia asiática en Perú, tanto de la comunidad china como de la comunidad japonesa. En mi caso, mi familia, ¿no? proviene de, ¿no? de chinos, ¿no? Entonces, mi abuelo era chino y tengo un interés personal, familiar, ¿no? De pronto de conocer más acerca de mi comunidad. Y a su vez también tengo un interés por la literatura. Creo que eso nació también con la literatura, ¿no? Yo soy literata y cuando estaba muy joven en la universidad, digamos que me quedé fascinada por la literatura japonesa, ¿no? Que es, digamos, la literatura más accesible en cuestión de traducción. Entonces, la primera vez que conseguí un libro, ¿no? De literatura en mi primer año, incluso fue de Yasunori Kawabata, y digamos que ese libro cambió un poco mi percepción de las cosas, porque de ahí me gustó mucho la literatura japonesa. Entonces, mis objetivos tal vez en este momento sean las de difundir la cultura asiática, la literatura, sobre todo, como un espacio en el cual se pueda propiciar la lectura, ¿no? Y el conocimiento de diversos autores, ya sea los autores tradicionales como los autores contemporáneos. Y también, creo yo, también el tema de la cultura popular, porque creo que es una manera en la cual tú puedes engancharte con los jóvenes y tratar de ver la manera en cómo esto que es interesante, ¿no? Como el anime, como el manga, puede ser atractivo para que luego ellos puedan profundizar en la cultura, ¿no? En la cultura asiática, en la cultura de estos países. Es muy interesante esto lo que comentas, ¿no? Sobre todo esto de la cultura popular, porque, a ver, obviamente, pues, años atrás, décadas, un siglo atrás, no lo sé, bueno, el tiempo necesario, cuando llegó la inmigración, ¿no es cierto? Entonces, Uh obviamente, -huh, sí. se sintió el choque cultural, ¿no es cierto? Ya de por sí, aquí estaban, pues, los indígenas, estaban los españoles, y de pronto, pues, llega, ¿no? Los chinos, llegan los japoneses, llega, ¿qué más? Y claro, en ese instante se notaba la diferencia tanto de culturas, de costumbres, de ideología, etcétera, ¿no? Uh -huh, sí. Pero para los peruanos hoy por hoy, ¿no es cierto? O sea, ya es muy normal, ¿no? Ver esta mixtura. Entonces, ¿dónde sentimos el impacto? Yo creo que el impacto se va a sentir en lo que has mencionado de la cultura popular, ¿no? Porque, como te mencionaba Claro. antes de la grabación, pues había un momento en el cual lo que la mayoría de la juventud consumía era algo que venía pues de Estados Unidos mayormente, ¿no? Como era pues los dibujos de allá, ¿no? Los cómics de Mm, allá, etcétera. Y el primer acercamiento al manga y el anime pues se da cuestión de unos 20 25 años atrás aproximadamente, ¿no? Yo recuerdo pues el Club Sugoi como una de las primeras intenciones, de las primeras iniciativas, ¿no? De crear esta comunidad que era muy ecléctica en realidad también, ¿no? Que valgan verdades, ¿no? Pero era tan reducido que de pronto cuando alguien salía a la calle, tal vez con alguna prenda del cosplay o algún anime de ese momento, ¿no? Que
conocer Cardcaptor Sakura, por ejemplo, qué sé yo, tantos que hubieron, pues sí, sí resaltaba, esta persona resaltaba mucho, ¿no? Pero hoy por hoy es muy normal ver a más jóvenes, ¿no? Mm. Caracterizados y se ven así, muy, muy sencillo, ¿no? Porque ahora creo, no sé, es mi impresión, no sé qué opinas tú, que hoy por Ujú. hoy se consume muchísimo más, ¿no? La cultura popular, como se dice, en el manga y el anime, ¿no? Mm. Que ya quizás otras cosas de otros lares, ¿no? ¿Qué opinas? Y yo creo que sí, o sea, tienes razón. Pienso que, por ejemplo, el tema de la animación japonesa o el anime, eh, claro, mencionas el Club Sugoi, pero de hecho nosotros tenemos larga data, por ejemplo, en la televisión ha aparecido Astro Boy, también La Claro, Princesa Caballero, Lady Oscar, entonces es cierto sí, que ha habido, digamos, animes que han estado incluso desde el 70, por aquí 80, por aquí... como Heidi, eh, Incluso Heidi, claro, claro, Marco, incluye todo, incluye Candy, por ejemplo, que tampoco es como que tan nueva, no es. Eh, entonces, sí, digamos, yo creo que ha habido generaciones que han crecido con el anime, pero creo que el despunte, como tú bien dices, tiene que ver también con aspectos como la globalización, o sea, el acceso a estos productos culturales y también la distribución en masa que se ha dado, ¿no? Yo creo que también en buena parte de eso también se ha dado pues las iniciativas que aquí ha generado en el Perú. Por ejemplo, el caso de Cruzugoi, ¿no? Lo que hace al momento de crearse es generar una comunidad, ¿no? Porque también el tema es, de pronto, antes nuestros padres podían haber visto anime, pero ahí quedaba la cosa. No había una situación de fan o una situación de comunicar con otras personas, ¿no? Entonces, en cambio, a partir de los 90 y todo, con un boom bastante alto, que no es solamente de Perú, de hecho, es un boom mundial. Yo el otro día, bueno, en mi clase estábamos comentando acerca de esta revista de Shonen Jump, que es una revista japonesa. Entonces, en el año 1995, que es como considerado como el año pico para el anime a nivel global y a nivel japonés, se vendía manga de esa revista, que era de hecho la distribuidora de Dragon Ball, la de Ranma, ujú, la de Senseiya, eran 6 millones de copias semanales en Japón. Y esa cifra no la han vuelto a rescatar. O sea, me refiero que hoy en día, claro, se consume muchísimo allá en Japón, pero esos 6 millones y medio semanales no hay. Entonces, yo creo que en esos años, ¿no? Años no, gloriosos de anime que marcan los inicios del 90, 95 como cúspide, hizo que de pronto el impacto sea bastante fuerte y que por ende pues se haya visto reflejado aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos también, ¿no? Muchos en Estados Unidos hablan del éxito de Sailor Moon, por ejemplo, ¿no? Eso también tiene que ver, digamos, con calar en el público juvenil, ¿no? Por ejemplo, tenemos animes bastante interesantes que de pronto han podido ser de un gusto tal, o sea, que literalmente ha creado comunidad y fanáticos que hasta ahora se ven, ¿no? De ahí que hasta la actualidad se sigue hablando de Dragon Ball o de Saint Seiya o de versiones, ¿no? O live action, entonces, yo creo que los 90 ha sido un momento especial, ¿no? Un momento especial para la ebullición de esto. Y que aquí se ha tomado, digamos, algunos, ¿cómo se puede decir? Algunos grupos han desarrollado una pequeña industria, ¿no? Que de pronto, a veces, ¿no? Y es mi impresión, no sé qué sentirás también, yo he sentido por un momento, entre inicios del siglo XXI, 2000 y tantos, entre 2000 y 2010, he sentido como un silencio respecto a eso, ¿no? Que también tiene que ver, por ejemplo, con la misma un poco desaparición de Sugoi en un tiempo, este silencio, ¿no? Que era un poco más, bajó un poco, porque, vamos, de hecho, en el tiempo noventero tú estabas acostumbrado a ver anime en señal abierta, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, luego esto pasa a cable, ¿no? Entonces va cambiando la manera en cómo observar. Ahora tenemos lo bueno de ahora y también lo bueno de la globalización es que ahora cualquiera puede ver anime, incluso por internet. Entonces, pero, o sea, esas cosas de alguna manera van a ir mediando y van a ir impactando directamente en los jóvenes, ¿no? El centro comercial Arenales también, ¿no? Su desarrollo, su esplendor, su coreanización, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hubo un tiempo de un poquito de embajada de anime y viene la ola Hallyu, ¿no? Mm. Entonces, la ola Hallyu empieza a reemplazar este fenómeno otaku que estaba fervoroso, pero luego viene ahora otros animes que de pronto se vuelven globales también por la distribución que se da, ¿no? Estoy poniendo ahora el caso de
Tokyo Revengers, ¿no? Shingeki no Kyojin, que son animes que todo el mundo sabe, claro, todo el mundo sabe esos, más sale en la República, en el comercio, cómo va a acabar, cuál es el final, ¿no? Entonces, entonces yo creo que ahora se está volviendo un poco a este esplendor, ¿no? Que se había un poco perdido en unos años atrás, ¿no? Sí, sí, eso tiene mucho sentido, ¿no? Claro, porque recuerdo bien esto, digamos, lo impactante para mí, ¿no? Como a nivel personal te comento, ¿no? Cuando tú ponías Canal 4, que era donde pasaban G1, Transformers G1, o el Canal 5, ¿no? Creo que era, ya no recuerdo bien qué canal pasaba Candy o Sailor Moon. Bueno, creo que todo se pasaba en América Televisión. Eh, digamos que sí, había como que salteado, ¿no? Tenías productos estadounidenses, tenías productos japoneses, pero ¿sabes qué? A mí creo que el impacto para mí que realmente tuvo el anime japonés, en mi caso, se dio con Tekkaman Blade, que aquí se llamó Tecnoman. Bien, Mm, es un anime antiguo que lo pasaban, si mi memoria no me falla, los fines de semana en Canal 13. No sé si seguirá existiendo Canal 13, pero bueno, lo pasaban ahí. ok. Y te digo por qué fue el impacto más grande que tuve en los 90 cuando era chiquillo. Porque en Transformers o en Thundercats los buenos siempre ganaban, eran capítulos autoconclusivos y los buenos siempre serían bien librados y Monra siempre regresaba a su Ujú, ataúd y todo era como que el problema empezaba en ese episodio, terminaba en ese episodio y ya. Y de pronto tienes ujú, a Tekkaman Blade, que es una serie de historia continua en ujú. donde hay una super crisis, ¿no? Con esta invasión de los alienígenas, y el protagonista tenía que enfrentarse a su familia transformado en también estos robots, ¿no? Estos mechas. Y a mí me destruyó, te lo juro así, de corazón, me destruyó ver que el protagonista, además de asesinar a su familia por el bien de la humanidad, mientras más se transformaba, peor lo pasaba, tenía daño cerebral. ¿No? Y Wow. fue el primer anime que vi que el final era el protagonista en estado vegetal viendo el horizonte, ¿no? O sea, ganó pero perdió, ¿no? Y era como que eso no puede ser, los buenos siempre ganan, y eso me chocó horrible, ¿bien? Y de pronto digo, a ver, pero ¿por qué pasa esto, no? Y empiezas a tirar el hilo de la madeja hasta que llegas a Evangelion y la vida te da un vuelco terrible, ¿no? O sea, porque Evangelion fue un fenómeno no solo masificado, como bien mencionas, sino incluso filosófico, ¿no? Hasta el día de Exacto. hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí. Y no sé si crees, o sea, si eso, esa visión particular, no sé si más adulta sea la palabra, más oscura, más realista, haya ayudado a que este fenómeno del anime japonés o el manga impacte mucho más hoy en día, ¿no? O no sé cómo lo ves tú. O sea, yo lo veo como que definitivamente cuando también, y esto también ha sido motivo de teorías, de libros, también de publicaciones, cuando hay estos abordajes sobre el anime, muchos se preguntan, por ejemplo, ¿qué tiene el anime, no? ¿Qué tiene el anime japonés que ofrecer respecto a otras animaciones alrededor del mundo, no? Eh, y claro, ¿no? Muchos comentan el tema de el contenido, o sea, ofrecer un contenido diferente, ¿no? Que puede sorprender de pronto al espectador, ¿no? Que no es algo amable, como tú bien dices, sino es algo que es difícil de procesar. Y a veces, y eso también lo hacen incluso, pero ya estaba leyendo una comparación de animaciones de Disney versus animaciones de Studio Ghibli, ¿no? Porque ahí también, digamos, se presenta historias bastante complejas, en las cuales la muerte, la pérdida, ¿no? Y los mechas, de hecho, digamos, es un mundo que, bueno, pegó mucho en Japón en ese tiempo, ¿no? Desde su aparición con Gundam, y eran muy tristes, eran situaciones de jóvenes, o sea, la mayoría de estas historias de Gundam, de conflictos políticos, para empezar, ¿no? De estados, de gobiernos que ejercen un control, ejercen una colonización incluso, o sea, también hay que ver ahí también que tanto Gundam como Asteroid también vienen, ¿no? Heredando un poco esta visión de posguerra japonesa y estas reflexiones que se dan en torno a cómo recuperarse de la guerra, cómo renacer como nación y esta sensación también de pronto de sentirse opacados, de sentirse, digamos, como bajo control, digamos, ¿no? Como un gobierno bajo control. Entonces, en las historias de los Gundam, ¿no? Generalmente, ¿no? Que son los mechas, ¿no? Entonces hay una suerte de tristeza, de soledad del protagonista, ¿no? De crecimiento forzoso, de adultez rápida, ¿no? No son finales felices.
Y creo que eso, digamos, para un joven, ¿no? Diga, para un joven, para nosotros, es como que muy fuerte, ¿no? Porque es como que tú eres un adolescente y de pronto ves eso y dices, ¡oh! Lo que me espera. O sea, es un crecimiento así, tal cual, ¿no? Lo mismo en Evangelio, ¿no? Estamos hablando también de personajes sin familia, solitarios, ¿no? Eh, entonces, que establecen además una relación, ¿no? Muy cercana, casi filial, Y más, disfuncionales. ajá, y disfuncional también, ¿no? Y entonces hay un cuestionamiento fuerte a la modernidad, al Estado, a las relaciones sociales, al tema de la familia, a una suerte de orfandad generacional de los jóvenes, ¿no? Eso también se ve en estas animaciones cyberpunk, por ejemplo, estoy pensando en Akira, en Ghost in the Shell, o sea, dos. Ah. Sí, también. Sí, o sea, o sea, hay un montón de cosas por las cuales uno no podría decir que los animes japoneses es mero entretenimiento, porque no lo es, ¿no? No lo es. Bueno, hay animes, hay géneros para todos los gustos, pero en realidad yo creo que no es nada sencillo. Tiene una trama compleja y una propuesta que definitivamente es interesante, ¿no? Y que lo hace, creo yo, su distintivo particular, ¿no? Claro, o sea, ya de por sí, con series como Serial Experiments Laboratory, por ejemplo, que Claro. utilizaba el mito de la caverna de Platón, ¿no? Para, pues, cuestionarnos, ¿no? En la Mm, realidad y todo este tema. Y es un anime tan confuso, profundo, ¿no? Que vale la pena sí. revisionar sobre todo, ¿no? Además que la banda sonora es preciosa. Pero creo que ese es el tema, ¿no? O sea, mientras lo que llegaba aquí de Estados Unidos quizás tenía ciertos valores más concretos, si se quiere valores altos, como haciendo un paralelo con la fantasía alta, ¿no? Del honor, el respeto, la amistad, el compañerismo, ¿no? De pronto tenías lo que venía de Japón, que era más cuestionamientos, eran más temas más adultos, ¿no? Las sociedades rotas, las personas rotas, ¿no? Y que era, Ujú, era, sí. era, era, era más... Pero claro, sí, sí, o sea, hay para todos los gustos, ¿no? O sea, tú podías ver Animax, ¿no? Evangelion y después seguía Cyberman y Jay, ¿no? Entonces, eh, no tenías como que un contraste Sí, ahí, o ¿no? sea, hay claro, esos contrastes, sí. Sí, 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 ¿no? Pero igual, Cyber Jay es mi serie favorita, pero en fin. No sé si tuve que decir esto en este video. En fin, en todo caso, ese es un punto interesante, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante también es Mm, que, por ejemplo, ¿no? Has mencionado a Ghibli. Y hace poco estaba revisionando alguna de sus películas, en este caso Totoro, ¿no? Por temas... ajá, vecino Totoro. Ujú, claro, y qué pasa, ¿no? Que me doy cuenta de que, y esto también me pasa incluso cuando he leído literatura japonesa, que es, mm, o sea, que el final en realidad no es el final de la historia, es el final de un arco, ¿no? Y la vida continúa. La mayoría de los finales se sienten, no sé si abiertos, no sé si incompletos, o simplemente es como que hasta aquí llega la historia y lo que ujú, sigue es el resto del camino, ¿no? Y será para una siguiente parte, o qué sé yo. A diferencia justo de lo occidental, ¿no? Que te pone el felices para siempre, ¿no? Incluso recuerdo, parafraseando un poco de Ribeiro, él decía, no, la felicidad es un poco indescriptible, ¿no? Por eso es cuando dicen felices para siempre, ahí termina el cuento, porque no hay forma de estirarlo más allá, no hay forma de describir lo que sigue, ¿no? Eso me, ujú. me- me parece muy, 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 muy interesante. Pero ya, cambiando un poquito de prisma, actualmente tenemos una ola muy fuerte, ¿no? Mm, Ya no solo de doramas, sino también incluso de series y de películas coreanas. ¿No es cierto? Las exacto. plataformas de streaming se han llenado de su terror, de su acción, ¿no? Acción, ¿Crees que esto es lo que va a reemplazar? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Por qué crees que ahora cala tanto, no? Porque el dorama antes era como que, y de pronto, bueno, una vez más, yo creo que ahí tiene que ver mucho con los procesos de los flujos culturales, ¿no? La difusión de estos productos culturales, incluso el papel del Estado o de los gobiernos en Asia que juegan, que de alguna manera favorecen este soft power. Por ejemplo, en Corea, cuando se abrió la industria del K-pop, por ordenanza de gobierno, se disminuyeron los impuestos a aquellos que fomentaban o aquellos que decidían incursionar en la industria musical.
Entonces, no estamos hablando de solamente, por decir, una empresa que de pronto decide invertir, sino es la propuesta de todo un gobierno. Creo que el embajador de Corea del Sur en nuestro país muchas veces ha hablado acerca de la importancia de la Ola Hallyu, acerca de la importancia de los dramas, porque yo lo siento así, ¿no? O sea, se siente que es un proyecto nacional, es como una suerte de embajadores. Básicamente un producto cultural hace el papel de atractivo turístico, ¿no? El papel también de identidad nacional. Lo mismo pasa con Japón, ¿no? Japón tiene de embajadores culturales a Doraemon, a Hello Kitty, ¿no? No sé si ahora siguen con esto de hacer, pero en los 2000 tenían esta propuesta, ¿no? Que hacían que un anime, ¿no? Que un representativo global y sobre todo que sea muy amistoso en Asia, porque también es una cuestión geopolítica, ¿no? Te lo digo porque Doraemon fue embajador en este momento en los 2000 y eso fue también un poco para impactar. Y en China Doraemon quieren mucho al Doraemon. Entonces, de pronto, a veces, ¿no? El aspecto cultural puede servir de mediatizador en estos conflictos que pueden ser a veces políticos, ¿no? En fin, a veces hay eso, ¿no? Entonces, yo creo que yo también me he pensado, ¿no? O sea, la industria cultural coreana hoy por hoy podría reemplazarla. Yo pienso, una vez más, que cada grupo tiene su espacio, o sea, ¿no? Y hay espacios fuertes en los cuales va a prevalecer el anime, ¿no? Porque hoy en día también, no solamente hablamos de anime en circulación, sino también tenemos ahora los webtoons, por ejemplo, que han aparecido, webtoons que son, digamos, coreanos, también tenemos el manhwa, que es la versión manga de China. Para el público occidental creo que todavía tiene muy fuerte la idea de anime y manga como producto. Cada grupo encontrará un público específico, pero creo sí, efectivamente, que de un tiempo a esta parte, si no ya lo estamos viviendo, es que la industria cultural coreana está creciendo muchísimo, muchísimo, y está despegando bastante. Y si me preguntas por qué, es que yo creo que de pronto ha sabido jugar de pronto con los elementos occidentales. Ahora, por ejemplo, y muchos lo dicen, incluso un grupo de K-pop te ofrece algo que es coreano, pero también digerible para un occidental. Pongamos el caso de BTS, ¿no? BTS empieza con canciones y con una temática a veces digamos, bastante coreana. Tú sientes, tiene una estética diferente a como es ahora, por ejemplo, ¿no? Con las últimas canciones, Idol, tú sientes que algo ha pasado. Y es porque se va adaptando al público. Se va adaptando y tiene además, esto que también atrae mucho, que es así como en un momento fue lo kawaii, ¿no? Ahora está esta estética, ¿no? Estética coreana, ¿no? Eso también está. O sea, hay de pronto un interés fuerte en esto, ¿no? Y para que se haya desarrollado el K-pop, ¿no? Tal como se ha desarrollado, ha tenido que pasar también antes con los doramas. De hecho, cuando se habla de la ola Hallyu, se dice pues que el primer golpe lo dio los doramas, ¿no? Menciona, por ejemplo, algunos doramas en específico a inicios del siglo XXI, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, Escalera al Cielo, por ejemplo, algunos que se vieron en Eso. Latinoamérica, ¿no? Luego, Uno que era Flores para mis chicos, algo así, no recuerdo bien el ahí título. está, Boys Over Flowers Eso. también. Y hay una que es también que tiene, ¿no? Sonata de invierno. Sonata de invierno que fue además muy popular en Japón. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que para mí el flujo cultural en Asia es así, ¿no? O sea, si eres exitoso, primero eres exitoso en tu país, y eso es lo que pasó en Corea, ¿no? Había un drama, ahorita no recuerdo el nombre, en el 2000 y picos, que saltó las fronteras y llegó a ser popular en China. ¿Ya? No me acuerdo exactamente cómo se llama, así que no lo podría decir, pero en el 2000 en China fue ebullición. Ese fue el primer atisbo. Luego vino Escalera al Cielo y luego vino Sonata de Invierno, pero Sonata de Invierno tuvo la ventaja de ser popular en Japón. Y el mercado japonés y ser popular en Japón representa ya un despegue en Asia, ¿no? Porque hay un gustos, ¿no? Digamos, primero es popular puedes ser popular en China, en Singapur, en Taiwán, ¿no? Lo que llaman, ¿no? Esos grupos. Pero cuando eres
popular en Japón, la cuestión cambia, porque el mercado japonés es mucho más grande y ofrece más posibilidades. Entonces, a nivel de doramas, al menos, el éxito de Sonata en invierno representó una oportunidad para una distribución mayor de doramas alrededor del mundo. Entonces, con Sonata en invierno, lo que va a pasar es que varios otros doramas, incluyendo ese mismo, sean distribuidos en Asia y luego en Latinoamérica. Y a nosotros no nos llega primero Sonata, ¿no? O sea, nos llegan otros, ¿no? Luego mucho después nos llega Sonata, pero digamos que por ahí empezó el asunto. Y luego está el otro, hay otro dorama también, que también ahorita no recuerdo el nombre, se me está traspapelando, pero digamos que así es el flujo. Era exitoso en Japón y a partir de ahí la distribución, pero ahora no es así. Ahora ya la industria coreana como tal, dorama y K-pop, ya no pasa por Japón. Solito se puede generar un grupo exacto, el paso es directo, ¿no? Y eso es, digamos, algo trascendental, ¿no? Porque, digamos, solamente la industria, hasta ese momento, el foco de industria popular lo tenía Japón. Pero ahora, para Corea es fácil crear un grupo sin necesidad de que sea exitoso en Japón, ya no importa, sino de frente apuntar al mercado americano, ¿no? Y la recepción ha parecido buena, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Yo creo que nos vamos a encontrar más con cosas coreanas en el futuro, ¿no? Al menos en lo que respecta a eso, a novelas, series, ¿no? Ahora, lo Y, que mencionas es interesante este punto medio, como tú mencionas, ¿no? Porque, claro, son productos, ¿no? Al fin y al cabo, pues sea la música, la ilustración, lo que fuese, que contentan a ambas partes, ¿no? Y de pronto encuentras un producto que, claro, que tiene estas raíces asiáticas, pero que también se entiende bien en la estética occidental, ¿no? Por ejemplo, yo pongo, pues, de ejemplo, el cyberpunk, ¿no? Como puedes ver atrás, ahí mi Gali de Betalandi Alita, ¿no? ¿Por qué? Porque el cyberpunk nace en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con Neuromante otras literaturas y demás, pero viaja a Japón, ¿no? Traspasan las fronteras y ahí, en el caso del país insular, pues se mezcla con elementos oriundos, ¿no? Elementos culturales, ¿no? Y hoy por hoy, cuando uno imagina cyberpunk, incluyendo, por ejemplo, esta última obra que incluso se hizo serie, Altered Carbon, por ejemplo, ¿no? Que es como que lo más actual en cyberpunk que ha hecho bulla, ¿no? No ha sido el último producido, pero lo que más ha hecho bulla. De pronto puedes ver que en su estética incluye mucho, ¿no? De temas asiáticos. Es como que ya no se concibe el cyberpunk puro de Neuromante, ¿no? Sino que ahora tiene que tener sí o sí elementos asiáticos para que se entienda como tal. El mismo fenómeno con el kaiju, por ejemplo, los kaijus, pues que también creo que sí, lo más trascendental es esto último, ¿no? De Godzilla versus Kong, claro. pero no olvidemos a nuestro amigo del Toro con su Pacific Rim, ¿no? Que es una obra de arte, ¿no? Y que curiosamente tiene una escena justo en Asia, ¿no? Entonces, creo que es eso, como mencionas, ¿no? Que antes parecía esta división cultural tan grande, tan abismal, no solo por el tema idiomático, que efectivamente es una barrera, siempre va a ser una barrera, sino también pues porque parecían visiones del mundo totalmente opuestas, ¿no? Como dos caras de una moneda. Y de pronto encuentras elementos que están como que al medio y pueden disfrutarse de ambos lados, ¿no? Y creo que genera una sinergia interesante. Ahora, tu trabajo como investigadora, ¿no? ¿Nos puedes comentar qué publicaciones tienes para poder, no sé, adquirirlas o dónde podemos adquirirlas? Ujú. Bueno, sí, bueno, para comentarte un poco lo último que mencionabas que me parecía interesante, sí, pues, o sea, en el caso de Cyberpunk, o sea, tenemos eso, ¿no? Como que va cambiando y se va como, ¿cómo se podría decir? Transformando, como tú dices, ¿no? Ahora, eso, en, en teoría, es lo que ahora últimamente están diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, el manga, el anime y todo producto cultural es un híbrido cultural. ¿Qué significa eso? Va a ser un producto que ya no es 100% japonés, sino es un producto que va a mediar entre esto que son características japonesas con estas características para el público asiático global, ¿no? Para el público occidental, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también, digamos, hoy por hoy, entonces nosotros nos volvemos también consumidores híbridos, porque estamos esperando no solamente, digamos, ahora estas características típicas de este anime, sino también estamos exigiendo de pronto también algunas características o rasgos que tengan que ver con nuestra propia realidad, por ejemplo.
y es algo que a veces se exige. Y hoy por hoy, en estos procesos en los cuales de pronto ahora se puede comentar, ahora se puede opinar, ahora se puede de pronto hacer la opinión, ¿no? Entonces, incluso cuando hay un manga ahora, ¿no? Entonces comentan alrededor del mundo cómo quieren este final, no, no me parece que estuvo malo, o me parece que el mangaka arruinó esto, o el live action que es así, así. Entonces, yo creo que también ahora la presencia del consumidor es bastante fuerte y que impacta en este proceso también, ¿no? Es por eso que hoy por hoy tenemos muchos cambios que van a afectar a este producto cultural, ¿no? De tal manera que ya no es como eran en estas épocas, ¿no? Poniendo el caso de Sony con Akira, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? ¿Verdad, Eh, Kira? ¿Cierto? claro, ¿no? O Claro. sea, es, Sí, es buenazo. es icónico, claro. Hasta Es me he sentido mal icónico. por olvidarlo. Sí. No, no, bueno, pero con tanta animación, en realidad sí, o sea, hay un montón de cosas de las cuales no podría, pues, comentar o ver, ¿no? A veces está en tantos animes y Sí. mangas también por leer, Berserk también, ¿no? Uno que es Uf. también, Que claro, lamentablemente su creador falleció y no sabremos el exactamente, final, ¿no? Es algo y triste. no sabemos el final, Sí, yo solo muy trágico. espero que si lo logran cerrar, pues no sea como algo parecido a lo que pasó con Duna, ¿no? Que Duna pues fallece el autor y las Claro. continuaciones ya han sido algo bastante dispersas, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta más antes de entrar al tema de tus publicaciones, justo se me había ido, pero lo estoy jalando. Dime, dime. Mira, Vale. de Corea, digamos, lo que está llegando es el tema de los doramas, las películas, ¿no? Las series, gracias al streaming. De Japón, pues ya es esto. Pero ¿sabes qué? De China nos está llegando bastante literatura de ciencia ficción, Sí, de acuerdo ¿no? contigo. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Es muy increíble, ¿no? Y sobre todo la visión particular, ¿no? Que tiene justamente esta ciencia ficción es bastante contrastable, ¿no? Con lo occidental que nos ha bombardeado tanto tiempo, ¿no? Pero ¿por qué crees que es su ciencia ficción lo que está llegando aquí y no otro producto? ¿O por qué en todo caso tal vez ciencia ficción japonesa o coreana? Por qué será China, ¿no? Eso es lo que me deja un poco pensativo, ¿no? Porque claro, o sea, de Japón lo que más nos llega más bien es es la literatura realista, ¿no? sé, ahorita jalo Kensaburo Oe, por jalar uno de tantos Sí. autores, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinas tú? Yo pienso que hay muchos factores, ¿no? De pronto, en estas últimas décadas, en la literatura china ha germinado escritores y escritoras, ¿ah? Porque la mayoría curiosamente, la mayoría de cultivadores de género de ciencia ficción son mujeres en China, ¿no? Aunque tal vez nosotros tengamos una idea de más hombres, pero en realidad, en teoría, son más mujeres allá. Y algunas, sí, en verdad, es algo interesante también de ver, ¿no? Eh, y eso también te deja pensando. Por un lado, esta influencia que ha tenido de pronto la ciencia ficción occidental en los procesos de literatura china te dice que obviamente hay un proceso obviamente de globalización, de injerencia mayor en Occidente que antes no había en la literatura, pero también digamos, los méritos o potencialidades que puede dar la ciencia ficción. Y lo bueno de la ciencia ficción es que crea mundos fantásticos desde los cuales además se puede criticar la realidad y el presente. Entonces, creo que es una manera también para muchos escritores de plantear las cosas de su realidad, de su momento, ¿no? Y plantear, de hecho, una visión crítica, una visión de la sociedad. Por ejemplo, el problema de los tres cuerpos, ¿no? En el problema de los tres cuerpos está muchos temas implicados, ¿no? El inicio del problema de los tres cuerpos tiene que ver con, por ejemplo, con este periodo de la revolución cultural en el cual censuraban a los científicos, por ejemplo. Y hay escenas fuertes acerca de cómo los perseguían, ¿no? Entonces, esto llevado al campo de la ciencia ficción, pues, de alguna manera se vuelve complejo, profundo y distinto de lo que ya nos está ofreciendo Occidente, ¿no? Entonces, llama la atención. Yo creo que sí, o sea, hay una interesante, digamos, interesantes tramas que nos plantean los escritores chinos que de pronto nos pueden sumergir y cautivar, ¿no? Eh, yo lo veo por ese lado, ¿no? Lo veo por ese lado y el resultado ha sido las animaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora en Netflix, creo que el problema de los tres cuerpos, me parece que ibas a convertirse en una serie de Netflix, ¿no? Eso también. Entonces, sí, pues hay todo eso de por medio, ¿no? Vamos a ver cómo va su desarrollo, ¿no? Y si por ahí de repente esto se replica, ¿no? Más adelante en otro lugar, en otro espacio.
Sí, ahorita creo recordar que es La Tierra Errante, más bien es la que tiene una película, creo, algo Sí, así, esa ¿no? sí, de Wolverine. Ajá, sí. Sí, La sí, sí, Tierra sí. Errante, que es un relato también del mismo autor del problema de los tres cuerpos. Sí, sí, sí. Es, Ajá. exactamente, sí, pues, ¿ves? Claro, claro. No, sí, es que es curioso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, esto nos pasó el año pasado, cuando Mm, estábamos realizando estas actividades de ciencia ficción, y pudimos conversar, por ejemplo, con la gente de Cuba, ¿no? Que tú dices, bueno, Cuba es mm, Latinoamérica, está acá, va a ser ciencia ficción occidental, y nada que ver, ¿no? mm, Como ellos han recibido mucha influencia de lo que era la URSS, ¿no? Y de Rusia y demás, su ciencia ficción es un contraste tremendo, ¿no? Diferente, ¿no? Y claro, claro. uno por generalista dices, no, bueno, estás en Latinoamérica, vas a pensar igual que el resto, y nada que ver, ¿no? Es como la aceituna en la torta, ¿no? Algo totalmente diferente, pero sabes que es fascinante a su manera. Y admito que la ciencia ficción china me gusta mucho, pero también me gustaría conocer más, ¿sabes? De autores, de autoras, también de ciencia ficción de Corea, de Japón, porque de Japón lo que yo conozco pues son las leyendas eh, oriundas, ¿no? La mitología propia, ¿no? Que en ese sentido pues es fascinante, es tremendamente amplio, ¿no? Casi, casi diría pues como lo que tenemos acá también, ¿no? En la selva, en la sierra, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, en todo caso, ahora sí, volvemos al tema de la literatura. Tu libro, por favor, lo debemos encontrar en Independiente. ¿Y dónde más podemos encontrarlo en todo caso, no? Si nos puedes comentar. Eh, Sí, bueno, mi libro se titula Migración China y Orientalismo Modernista. Es un estudio sobre la inmigración china en el Perú desde el campo de la literatura. Analiza las crónicas literarias y la pueden encontrar en la editorial MIL, M-I-L, que está bueno, sí, aún hay ejemplares, he imprimido muy poco, pero aún hay ejemplares en la editorial, unos pocos. eh, Pueden comunicarse con ellos al WhatsApp o al Facebook, ¿no? En el Facebook de la página de M Ediciones 1000, ¿no? Se encuentra, digamos, la información, ¿no? Y el número de WhatsApp para poder contactarlos si es que están interesados en el libro, ¿no? Yo definitivamente lo estoy, definitivamente. Y bien, bueno amigos, en todo caso, ya estamos llegando al final, nos hemos excedido del tiempo, pero creo que estos temas siempre dan para mucho, mucho Sí, más. eso sí. 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 Y eso que no hemos hablado todavía de cosas más específicas, ¿no? Porque si hablamos de mecas, olvídate, nos Hoy amanecemos. no sé. Imagínate. Hablar de Gonda nomás ya es Sí, una. imagínate, imagínate. Todos los Gondas, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, haciendo paréntesis, va a haber un nuevo Gundam y al fin va a tener una protagonista femenina, ¿no? A Tomando ver, eso en cuenta, sí, así todo es. anda cambiando, ¿ves? Sí, sí, yo Claro, creo que Gonda vamos a tener para rato, ¿no? sí, sí, igual que One Piece. Pero Igual que One Piece, sí, sí, igual que los capítulos de Naruto. No, bueno, te lo juro que sí, no, o sea, yo Naruto preferí leerme el manga a comerme ese relleno y One Piece sí, con el dolor de mi corazón lo abandoné porque es demasiado, por favor, es sí, hay demasiado. momentos en los cuales deseas que ya acabe el relleno, ¿no? De que es un montón, pero sí, Sí, bueno. así es. Pero bien, en todo caso, pues, muchas gracias, Daisy, por haber estado Ah, aquí en gracias este a ti. espacio. Y bueno, en todo caso, pues, esta ha sido la entrevista con Daisy Sarabia. Recuerden, por favor, compartir esta entrevista, suscribirse al canal, darle un pulgar arriba, compártanla donde gusten, hagamos más comunidad. Y pues nada, a ver si me sale. Sheshen, Daisy. Y Así es. Ya. gracias a todos los que nos están viendo. Les dejo más contenido del canal en una parte de la pantalla y pues nada, hagamos más comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.